Adelante, Walter, por favor. Ok. No sé si se puede visualizar la presentación. Sí, lo estamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, nada, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. Eh, en esta ocasión, bueno, antes que nada, mi nombre es Walter Vázquez. En esta ocasión voy a hablar sobre aspectos legales relevantes en contratos de concesión de asociación público-privada o APPs, que no son otra cosa que contratos que en el derecho internacional se conocen como PPPs, ¿no? Public-Private Partnership. Muy brevemente, alguna mención a mis credenciales, ¿no? Soy abogado y magíster con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Soy Business Affairs Consul para Latinoamérica en Hitachi Rail y Managing Partner en BW Law. He sido asociado principal por alrededor de 10 años en PPU Legal. Actualmente soy miembro del Charter Institute of Arbitrators y pertenezco a las nóminas de árbitros de la Pontificia Universidad Católica y de AmCham Perú, así como soy experto legal en derecho privado, digamos, y he sustentado numerosos dictámenes en arbitrajes. Bueno, a ver, mi exposición se divide en tres puntos, ¿no? En primer lugar, veremos qué cosa es un contrato de concesión de asociación público-privada. Eh, Repito, esto es desde la perspectiva legal, ¿ok? Además de ello, hablaremos algo de la estructura comercial estándar de este tipo de contratos y vamos a referirnos a algunos problemas legales particulares que son recurrentes. Evidentemente, no se puede agotar todo, eh, digamos, por las constricciones del tiempo, pero me referiré a algunos casos emblemáticos o algunos problemas emblemáticos como son los problemas con entrega de áreas, el riesgo de diseño, riesgo de cambio normativo y reclamos de subcontratistas para con el concedente, ¿no? ¿Qué cosa es un contrato APP o asociación público-privada o Private Public Partnership? Estos contratos, en realidad la definición depende bastante de la legislación aplicable, ¿no? La legislación latinoamericana. Eh, pero una definición estándar, que es también un poco la que se maneja en el Perú, ¿no? Define a esta categoría como un conjunto que engloba a los contratos de concesión y que tiene ciertas características que vamos a mencionar a continuación, ¿no? En primer lugar, se trata de una modalidad de participación de la inversión privada, o sea, tiene que haber una inversión canalizada por parte de un privado. En segundo lugar, es una modalidad contractual en la cual interviene el Estado a través de alguna entidad pública, por ejemplo, un ministerio, por ejemplo, la municipalidad, por ejemplo, un gobierno regional o una empresa estatal. Y la contraparte contractual es un privado, como ya lo mencioné, un inversionista. En tercer lugar, estas modalidades contractuales son funcionales o sirven para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada, innovación tecnológica. O sea, son proyectos que notoriamente tienen una finalidad pública. Por ejemplo, acá en el Perú es muy importante el cierre de la brecha en infraestructura, que es bastante crítico. Eh, Otra característica de estos contratos es que le conceden al privado la explotación y el aprovechamiento económico de bienes directamente o a través de terceros para el ejercicio de cualquiera de las actividades relacionadas con el referido contrato. Es decir, mediante estos contratos se le otorga un derecho, más allá de que se llame derecho real o no un derecho real, es un derecho de explotación al privado sobre una infraestructura o bienes públicos. La explotación implica, pues, evidentemente, usar el bien para su finalidad e implica obtener recursos, implica obtener, sea peajes, sea tarifas, sea retribuciones, una contraprestación mediante el cual el privado pueda recuperar su inversión y parte de esta contraprestación va a ir a manos también del Estado, ¿no? Evidentemente. Eh, Estos contratos involucran que existe una distribución adecuada de riesgos para la implementación de proyectos en los que se garantizan niveles de servicios óptimos para los usuarios. O sea, principalmente los contratos de asociación público-privada buscan, la noción de nivel de servicio es muy importante, ¿no? Se trata de estándares de rendimiento que al final del día van a ir a parar o van a satisfacer necesidades de los usuarios
y usualmente son obligaciones a cargo del concesionario, del privado, que si es que se incumplen, esto implica pues una situación grave desde el punto de vista legal contractual para el privado respecto al concedente en el marco del contrato de asociación público-privada, ¿no? O sea, son obligaciones fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la satisfacción de las necesidades públicas de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metro, un nivel de servicio es la velocidad comercial que tienen que tener los trenes, ¿no? Eso es algo, digamos, que se considera elemental, parte de la finalidad elemental del contrato, y si es que se incumple, si es que la concesionaria incumple con ese nivel de servicio, con esa velocidad comercial, pues está en una situación de incumplimiento grave frente al Estado. ¿Ok? Eh, es bien importante perfilar las características contractuales de estos contratos de concesión APP. Recuerden que contrato APP no es lo mismo que contrato de concesión, ¿no? En la filmina anterior hemos definido lo que es un contrato APP. Sin embargo, el contrato de concesión es una subespecie del contrato APP, ¿no? Como lo mencionaba en el gráfico al inicio de esta exposición, ¿no? El contrato APP podría llevarse a cabo, por ejemplo, a través de una modalidad de operación y mantenimiento, de un contrato de gerencia o de tipologías contractuales distintas al contrato de concesión. El contrato de concesión es una forma contractual de canalizar el contrato de asociación público-privada. Es la más común, la más frecuente en el tráfico jurídico, la que vamos a ver más a menudo, un contrato de concesión APP. Por eso es que a lo que nos referimos en la exposición de hoy, pero sí tienen que saber que no es la única modalidad. Bueno, de ahora en adelante nos referiremos solamente al contrato de concesión APP. El contrato de concesión APP es un contrato eh, que normalmente se le suele considerar como un contrato de construcción, pero que en realidad su naturaleza no es la de un contrato de construcción. El contrato APP, que es el contrato que celebra el Estado con un privado, con el concesionario, contrato de concesión, eh, es un contrato financiero con componentes constructivos. Es decir, la construcción no agota el propósito del contrato, no agota el alcance de trabajos del contratista. Claro, tiene una fase constructiva, tiene una fase de diseño, sobre todo si estamos en la modalidad BOT. El privado tiene que diseñar, el privado tiene que gestionar las compras, el privado tiene que construir, tiene que poner en marcha la infraestructura, pero también tiene una fase de operación y mantenimiento que usualmente dura muchísimo más que la fase constructiva. Y además de ello, la concesionaria usualmente lo que más le va a preocupar es el financiamiento, el project financing, ¿no? O sea, acreditar los fondos ante financiadores, ante acreedores permitidos para llevar a cabo el proyecto. De hecho, la acreditación del cierre financiero, que es básicamente probar que tienes fondos para ejecutar los proyectos, es una obligación principal del concesionario en el marco de un contrato de concesión. Si es que no se acreditan los fondos a través de financiamientos con terceros o emisión de bonos o project financing, depende del caso, el concesionario va a estar en un incumplimiento esencial y el concedente le puede caducar el contrato. O sea, lo principal es este aspecto del financiamiento, o sea, lograr que los fondos de los privados lleguen hacia, digamos, la ejecución de proyectos públicos. ¿Que tiene componentes constructivos? Sí. ¿Que la parte constructiva es relevante? Seguramente siempre va a estar sí. Usualmente se subcontrata, como veremos posteriormente, pero el componente financiero es lo esencial, ¿no? Es, digamos, el núcleo duro de este contrato de concesión. Por eso no es un contrato de construcción puro y duro, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de construcción puro y duro, y esto seguramente Carlos lo explicará con más detalle, ¿no? Pero el negocio del contratista es acabar lo antes posible el proyecto, digamos, obtener los pagos a tiempo y emigrar a otro proyecto para poder lograr lo mismo, para poder obtener rentabilidad, ¿no? Y va a obtener, y es, por eso es importante el mantenimiento de un flujo de caja positivo. Pero siempre hay que, digamos, el contratista tiene esta expectativa de obtener un retorno relativamente rápido de las inversiones que hace a través de la aplicación de costos directos e indirectos. Mientras que en un contrato de concesión, pues no necesariamente es así, porque podrían haber concesiones autofinanciadas, ¿no? En las cuales el privado, que no es un constructor necesariamente, tiene fase constructiva, pero no necesariamente va a ser la construcción, el privado puede empezar a obtener el retorno que desea para lucrar en la fase de operación y mantenimiento, en la fase de explotación.
sea, no es un retorno inmediato, es un retorno que podría estar diferido en el tiempo. Claro, si es una concesión cofinanciada, pues esto se va a relativizar un poco porque hay una parte del retorno que va a obtener el privado del Estado, pero no todas las concesiones son cofinanciadas, ¿no? Hay concesiones que son autofinanciadas. Por eso no hay que tener la perspectiva de esta necesariamente de equiparar este contrato de concesión APP a los contratos de construcción, pues tienen lógicas distintas. Por otro lado, este es un contrato público, contrato administrativo. eh, Bajo esta perspectiva, este contrato tiene un fin público, busca llevar a cabo infraestructura pública, servicios públicos, por ejemplo, carreteras, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, sistemas de transporte, ¿no es así? Que, digamos, busquen satisfacer una necesidad pública. Esto, desde el punto de vista legal, le otorga al Estado ciertas prerrogativas para intervenir el contrato cuando esté en vías de ejecución. Más adelante vamos a hablar sobre los cambios normativos, ¿no? que afectan al contrato de concesión en vías de ejecución, pero no, es un contrato que busca una finalidad pública y esa finalidad pública podría, digamos, justificar cierto nivel de poderes o de competencias o de facultades del Estado respecto a la ejecución del contrato. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este es un contrato entre partes sofisticadas, pues el Estado y el privado que realiza el proyecto APP son partes sofisticadas. O sea, ¿qué entendemos por partes sofisticadas? Muchas veces se dice este término, pero no se hace referencia a qué cosa significa. Pues un contrato con partes sofisticadas es un contrato en el que las partes tienen asesoría técnica y asesoría legal, ¿no? Tienen asesoría técnica y asesoría legal que les permite saber cuáles son los riesgos que están asumiendo, entender cuáles son los riesgos que están asumiendo. Y pues básicamente esto hace que eh, prime la literalidad a la aplicación de figuras legales que le permitan modificar o escapar de sus obligaciones. O sea, básicamente acá prima la autorresponsabilidad. Tú sabes a lo que te metes, como una parte sofisticada, entendiste a lo que te metiste, tuviste la capacidad de negociarlo, tuviste una asesoría legal que te ayudó a entender cuáles eran los riesgos que asumiste, tuviste una asesoría técnica interna, áreas, equipos de trabajo que te explicaron técnicamente qué era la obligación, cuál era la obligación que asumiste. Entonces ahora va a ser muy difícil que puedas salirte de este contrato o pretender invalidar alguna de sus cláusulas. Claro, igual se aplica la legislación, ¿ya? Pero esto va a ser en menor medida. O sea, en primer lugar, vas a tener que atenerte al texto de lo que redactaste, aunque no te sea conveniente, porque pues si entendiste los alcances de tus obligaciones, pues vas a tener que afrontarlas, vas a tener que ejecutarlas. Además de ello, se tiene que este contrato de concesión APP es un contrato de larga duración o de duración prolongada, sobre todo para la fase de operación y mantenimiento, pero también para la fase constructiva. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque mientras más largo es el contrato, más expuesto va a estar a riesgos asociados a eventos sobrevinientes o a cambio de circunstancias que podrían generar sobrecostos en el inversionista. Entonces, esto también tiene que ver con el hecho de que se trata de un contrato económicamente incompleto, ¿no? O sea, es decir, siempre van a haber aspectos que la regulación, que los términos y condiciones que las partes incluyan no van a cubrir. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia de COVID, ¿no? 19, pues seguramente todas las consecuencias del COVID no estuvieron previstas en los contratos de concesión, por más extensos que sean. Entonces, coyunturas como esas van a ocurrir en un contrato de larga duración. Mientras más largo sea el contrato, pues más exposición tiene al cambio de circunstancias. Y para este tipo de situaciones se prevén una serie de cláusulas generales. O sea, no se pueden prever las vicisitudes o las coyunturas o las ocurrencias que se verificarán en el futuro, pero sí podrían haber cláusulas abiertas que permitan reacomodar el contrato a estos cambios de circunstancias sobrevenidos. O sea, en estos tipos de contratos de exposición al riesgo tan amplia por el tiempo, tienen sentido cláusulas, repito, abiertas o generales que permitan, digamos, el reacomodo, por ejemplo, del equilibrio económico-financiero, o por ejemplo, pues en el caso de proyectos que tienen que ver con obra civil, por ejemplo, riesgo geológico, o por ejemplo, como vamos a ver a continuación, convenios de estabilidad jurídica. O sea, en este tipo de contratos tienen más cabida este tipo de cláusulas que lidian con el cambio de circunstancias. Pero como el cambio de circunstancias no se puede prever en su totalidad, o sea, no se puede prever qué es exactamente lo que ocurrirá en el futuro, el hecho de que el contrato de concesión sea un contrato de larga duración e incompleto, eh,
determina que las partes no deberían tener una actitud negativa hacia las modificaciones, hacia las adendas. O sea, por más, digamos, tiempo que uno se tome negociando un contrato o haciendo la ingeniería, digamos, básica como punto de partida para la ejecución del proyecto, siempre van a haber cambios que van a ameritar la suscripción de modificaciones, de adendas. Podría haber incluso cambios tecnológicos, que haya componentes del proyecto que ya se hayan vuelto obsoletos y que es necesario cambiarlos. Pues ante ese tipo de situaciones la adenda es el camino, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica, por lo menos en el Perú, se ve a las adendas con sospecha porque pues uno piensa, oye, adendas, podría haber un tema de corrupción, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, la adenda en sí misma no es un instrumento, digamos, que sea nocivo per se. La adenda es un instrumento necesario. Evidentemente, las adendas que hay que evitar son las adendas pues irregulares, que obedecen a intereses oscuros, ¿no? De las partes, pero no todas las adendas son así, ¿no? Las adendas son necesarias por la misma naturaleza de larga duración e incompleta del contrato de concesión APP, ¿no? Entonces no hay que verlas con malos ojos necesariamente. ¿Cuál es la estructura comercial estándar en un contrato de concesión APP? Pues fíjense ustedes, vamos a hablar de los contratos de concesión APP principalmente bajo la modalidad DF-BUT. La modalidad de FBUT implica que el concesionario hace diseño, se financia, construye, se apropia de lo construido y además opera por un tiempo lo construido para obtener las tarifas o peajes que le permitan recuperar su inversión. Y finalmente lo construido, la infraestructura revierte a favor del Estado. O sea, al final del tiempo del plazo, a la culminación del plazo del contrato de concesión, el Estado se va a quedar con la infraestructura. Podría celebrar un nuevo contrato para renovarle, digamos, el aprovechamiento de la infraestructura al privado por un tiempo más, podría hacerse, pero ya el Estado recupera la capacidad de maniobra de esta infraestructura construida. Entonces, para este tipo de contratos, usualmente hay un prime contract o primer contrato, que es el contrato de concesión, que tiene como partes al Estado o a una dependencia del Estado, por ejemplo, un ministerio, y una concesionaria. Como esta concesionaria, como les había mencionado, el contrato de concesión APP es un contrato con componente financiero, sí o sí. Lo más relevante que va a celebrar esta concesionaria es, por un lado, los contratos de financiamiento con los acreedores permitidos, podría ser un project financing, podría ser algún otro tipo de financiamiento, eh, o también, perdón, y además de esto, además de este contrato de financiamiento, la concesionaria, el contrato que siempre va a estar es un subcontrato para la ejecución de la fase constructiva, la fase preoperativa. O sea, antes de la operación y mantenimiento se tiene que construir. Y como la concesionaria tiene que hacer diseño, construir y poner en marcha, digamos, usualmente en esquemas de concesión APP, el concesionario no hace directamente este alcance de trabajos, sino que lo subcontrata a un contratista EPC. Este contratista EPC podría ser un socio de la concesionaria, suele ser un socio de la concesionaria, podría no serlo, podría ser un consorcio, pero la cuestión es que toda la fase constructiva siempre está encapsulada y subcontratada. También por requerimiento de los financiadores permitidos, ¿no? Los acreedores permitidos. Usualmente no desean que la concesionaria se quede con el riesgo constructivo del proyecto, y por este tipo de razones la concesionaria aísla, encapsula el riesgo constructivo y lo delega al contratista EPC mediante la celebración de un contrato EPC de construcción, ¿no? EPC significa Engineering, Procurement and Construction. O sea, es un contrato llave en mano. Es un contrato llave en mano para la ejecución de la fase constructiva del proyecto de concesión. Ahora bien, la concesionaria usualmente es una SPV, es decir, es un vehículo, ¿no? Por así decirlo, una empresa dedicada solamente a un proyecto, ¿no? No es una empresa que se dedica a un giro diverso de negocio, solamente es un vehículo que canaliza un proyecto. Detrás de la concesionaria están accionistas, ¿no? Accionistas que usualmente son internacionales, no son, digamos, nacionales, no todos son nacionales, podrían ser internacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos de construcción APP involucran aporte de tecnología, y no necesariamente ese aporte de tecnología es una tecnología que se encuentra disponible en el país de origen. Porque si fuese tecnología que saben hacer bien los contratistas peruanos, pues no se habría recurrido a la asociación público-privada, ¿no? El Estado lo habría contratado directamente con un contratista y lo habría operado a su riesgo. Pero, por ejemplo, en el caso del metro, ¿no? ¿Cuántos metros subterráneos se han hecho en el Perú antes de la línea 2? Pues
Ninguno. Hay una línea uno, pero no es subterránea o no es principalmente subterránea. Entonces, los accionistas de esta concesionaria, de este SPV, son extranjeros. Algunos son peruanos, pero algunos son extranjeros. Entonces, es importante regular las relaciones de gobierno corporativo entre estos accionistas, para efecto de lo cual se celebra un convenio de accionistas. Por ejemplo, en este convenio de accionistas se podría elegir o se podría decidir cuántos directores puede poner un accionista en el consejo directivo de esta concesionaria, o cómo se van a definir los asuntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, si es que la concesionaria quiere resolver el contrato, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Qué mayoría se necesita? Se necesita unanimidad probablemente de todos los accionistas en Junta General de Accionistas. Entonces, ese tipo de cosas están definidas en el convenio de accionistas, que es absolutamente indispensable en este tipo de estructuras. Además de ello, la concesionaria pues tiene contratos con proveedores, tiene contratos con consultores, ¿no es así? Eh, para la realización de las actividades que lleva a cabo directamente. Por su parte, el contratista EPC también suele contratar subcontratistas o proveedores, evidentemente. Entonces, acá lo que se forma es una cadena de diversos ejecutores del contrato del proyecto de concesión APP. O sea, la concesionaria es la parte formal y la que se hace responsable por todas las obligaciones, pero internamente la concesionaria delega parte de las obligaciones, principalmente la fase constructiva y algunas otras obligaciones, en otros ejecutores. Hay varias cadenas de ejecución de este contrato. El eslabón número uno tiene la concesionaria, pero luego de ello tienes al contratista EPC, y más abajo puedes tener a otros subcontratistas, y hasta donde el contrato de concesión lo permita o la legislación lo permita, se puede subcontratar. Entonces, es una estructura un poco más compleja que solamente el contrato de concesión. ¿Ok? Bueno, teniendo en mente esta estructura, vamos a ver ahora algunos aspectos legales que son relevantes en este tipo de proyectos, ¿no? El aspecto de la entrega de áreas. Eh, la entrega de áreas es una obligación. Legalmente se discute si es una carga o es una obligación, pero digamos, creo que ahorita no, esa discusión es demasiado tenebrosa para trasladarla legalmente hablando, a un foro como este. Pero bueno, asumamos que es una obligación, ¿ya? La obligación de entrega de áreas por parte del Estado es una obligación muy importante porque es condicionante. Es decir, sin entrega de áreas, eh, el contratista no va a poder construir, evidentemente, pero tampoco va a poder hacer el diseño, porque tiene que hacer estudios respecto al suelo, tiene que hacer pues algunas pruebas, muestras, ¿no? Entonces, la entrega de áreas no solamente condiciona la fase constructiva, sino también podría condicionar la fase de diseño a cargo del contratista. Básicamente condiciona toda la fase preoperativa del proyecto de concesión. Muchas veces ocurre que los contratos de concesión incurren o incluyen cronogramas de entrega de áreas a cargo del Estado, pero estos cronogramas pues no se cumplen, terminan siendo demasiado optimistas. O también podría ser que el Estado, pues, digamos, sobrevalore las capacidades que tiene o la agilidad que tiene, por ejemplo, para expropiar bienes y dárselos al privado, o para liberar bienes, o para dejar los terrenos en condiciones de construibilidad. Entonces, uno de los grandes problemas en este tipo de proyectos es que estos plazos previstos en los cronogramas de entrega de áreas, pues, no se cumplen, y eso tiene un impacto crítico en las obligaciones del contratista, perdón, del concesionario, no solamente en la fase constructiva, sino también en la fase, digamos, de diseño. Otro problema que usualmente se presenta con la entrega de áreas es que muchas veces el Estado ofrece entregas parciales de áreas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una pista de aterrizaje, ¿no? La pista de aterrizaje tiene, imaginemos, estoy poniendo cifras simplemente, pues, no lo sé, 5 kilómetros cuadrados. Estoy inventando una cifra, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado se obligó a entregar los 5 kilómetros cuadrados como parte de una unidad inmobiliaria, y al final del día pues no logra expropiar una porción de la tierra, sino solamente expropia pues 4,5 kilómetros o 3 o 2,5? La pregunta es, ¿el privado tiene la obligación de recibir esa entrega parcial y construir donde puede construir? ¿O es que puede rechazar la entrega parcial y exigir los 5 kilómetros, que fue lo que el Estado se comprometió a entregar?
Y este es un problema legal recurrente porque muchas veces el Estado no cumple a cabalidad con sus obligaciones de entrega de áreas, pero ofrece entregas parciales. ¿Hasta qué punto son aceptables las entregas parciales? Pues desde el punto de vista legal hay un principio que es el principio de identidad de las obligaciones y también el principio de integridad. O sea, si a ti te ofrecieron 5, te tienen que entregar 5. No pueden entregarte 4,5 ni 3 ni 2 ni uno. Si bien por un lado tienes este principio de identidad y de integridad del cumplimiento de las obligaciones, por otro lado también el privado tiene la obligación de actuar de buena fe. Y la obligación de actuar de buena fe hace incorporar a los deberes del privado un deber de mitigación. Y en virtud de ese deber de mitigación, si es que el impacto que le genera el privado, la entrega parcial de área es un impacto menor, chiquito, minúsculo, insignificante, pero es el impacto que no cumplir le genera al Estado, es un impacto mayúsculo, entonces lo que tiene que hacer el privado es recibir. O sea, si es que le ofrecen pues el 90% del área, el 99% del área, y el privado ya puede hacer actividad constructiva razonablemente en la parte que le han ofrecido, la buena fe le impide al privado rechazar. O sea, ya no puede rechazar el área, digamos, entregada parcialmente por este deber que he mencionado de buena fe, de mitigación, digamos, de costos en la contraparte. Tienes que aceptar, evidentemente puedes reclamar por la entrega tardía, pero si ya tienes posibilidad de construir en la parte que te dan, pues vas a tener que legalmente aceptarlo, salvo que el contrato diga algo distinto, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar un poco cuál es el beneficio y el costo generado por una entrega de este tipo para el inversionista y cuál es el impacto económico que se va a generar por la no entrega en el Estado. Hay que hacer una suerte de parangón o de comparación. Repito, si es que el beneficio, eh, digamos, o si es que el costo de una entrega parcial es pequeño para el privado, pero para el Estado es muy grande, pues la buena fe determina que el privado va a tener que recibir el área aunque sea una entrega parcial. Ahora bien, claro, si le ofrecen 1 metro cuadrado de área, pues, estoy exagerando, pues evidentemente eso no va a servir ni siquiera para iniciar la construcción. En ese caso sí el privado puede rechazar, ¿no? Es bastante claro. Pero no solo existe este problema de la entrega parcial de áreas, ¿no? En el Perú, sino también se verifica problemas de ausencia de saneamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si te entregan un área que tiene una partida registral, que no tiene partida registral donde figure la propiedad del privado inscrita, o que tiene una partida registral inscrita a nombre de alguien que no es la entidad del Estado que es la concedente, ¿no? Por ejemplo, el concedente es el MINEM, imaginemos, el Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Energía y Minas. Eh, pero en la partida registral no está el MINEM, sino está Juan Pérez. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí hay un problema, ¿no? Porque en ese caso, si el privado recibe el área y empieza a construir, podría estar afectando el derecho de Juan Pérez, que es el que está inscrito en registros públicos. Entonces, no es tan fácil. Ahí el Estado tiene la carga de la prueba de, el dominio del bien que está entregando. Legalmente en el Perú, y esto es una particularidad del sistema peruano, el Estado puede acreditar la propiedad sin necesidad de que esté inscrita en registros públicos. En el ejemplo que les puse, por ejemplo, el MINEM podría decir, oye, Juan Pérez me vendió la propiedad, acá está mi escritura pública, lo estamos recién inscribiendo en el registro, se va a demorar 30 días más, pero acá tiene la escritura. Ah, ya, pues yo puedo recibir eso como medio de prueba, me acreditó la propiedad, recibo el área y empiezo a construir y ya sé que no estoy vulnerando derechos de Juan Pérez, porque si es que no tengo esa certeza de que se trata de una propiedad del MINEM, pues podría incluso estar incurriendo en un delito penal, ¿no? Que es afectación a la propiedad. Entonces, no es tan sencillo como que ya el Estado me dice construye nomás y yo tengo que construir, ¿no? Podría asumir graves contingencias. El Estado tiene que demostrarme que es el titular del área o que por lo menos tiene derecho suficiente para que yo construya, ¿no? Para que yo construya como privado. ¿Cuál es el remedio legal aplicable frente a las situaciones, por ejemplo, de entregas parciales o de entregas de áreas no saneadas o entregas con estructuras existentes, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso del metro se vio, ¿no? El caso de una entrega de un área para la construcción de una subestación eléctrica de alta tensión, pero encima de esa área había una fábrica, digamos, de cerámicas que ya no se usaba. Ya, ¿quién tiene que correr con el alcance y que correr con el costo de la demolición de esa fábrica que no forma parte del proyecto, que hay que demoler para hacer la subestación?
pues acá tiene mucho que ver el alcance de trabajos del privado. Si el privado asume un alcance de demolición y limpieza, pues él va a tener que hacerlo. Si el privado no asume demolición y limpieza, podría verse esta fábrica como una interferencia o como una restricción, por lo menos. Es muy importante determinar en este caso cuál es el alcance de trabajos, ¿no? Del inversionista, del privado. ¿Y cuál es el remedio aplicable ante estas situaciones? Hay dos opciones, ¿no? Desde el punto de vista legal, si a mí me entregan un área que no está ni siquiera en condiciones mínimas de construibilidad, por ejemplo, me ofrecen la entrega de un área con poseedores, o me ofrecen la entrega de un área, pues, ¿qué ha pasado, en un segundo piso, cuando yo tengo que hacer una demolición, porque ¿cómo voy a demoler el segundo piso sin el primero? No tiene sentido. O me ofrecen una entrega parcial de forma tal que no me permite ejecutar ni mínimamente mi alcance de trabajos. ¿Para qué voy a recibir? En ese caso, el derecho civil provee el remedio del rechazo o de la no aceptación. Oye, yo puedo negarme como derecho a recibir un área con esas características, ¿sí? Esto está regulado en el Código Civil. Pero si solamente hay interferencias que hay que remover y que no es alcance del privado remover, porque podría ser alcance del privado, pero hay que ver cuál es el alcance de sus obligaciones. Si no es alcance del privado remover las interferencias, pues podría ser también que no haya una afectación grave que él puede construir y después pedir la remoción por parte del Estado o podría también, dependiendo del contrato, removerlas y luego trasladar el costo, con lo que se conoce como el back charge. Pero ya no está este remedio de rechazo. O sea, este remedio de rechazo es algo que se presenta frente a desviaciones críticas en la entrega de áreas cuando el Estado entrega algo que no sirve ni siquiera mínimamente para la ejecución de obras por el privado, o sea, no tiene sentido que se reciba. En ese caso sí hay un impacto material y el privado puede decir no recibo. Y no recibo y el atraso será imputable al Estado, evidentemente. Pero si se puede hacer trabajos con cargo de una compensación posterior, el privado tiene que recibir, no tiene la opción de rechazar. Hablemos brevemente ahora del riesgo de diseño, que es otro problema recurrente en contratos de concesión APP, ¿no? Contratos de concesión eh, de asociación público-privada. En particular vamos a hablar de los contratos bajo la modalidad de FBUT, porque en el Perú podrían haber contratos de concesión que donde el privado no hace diseño, sino solamente recibe un diseño ya hecho por parte del Estado. Así, más o menos parecido a lo que es una obra tradicional, pero los DFBoots son mucho más interesantes, más comunes, más recurrentes, más complejos y vamos a hablar de ellos, ¿no? En este tipo de contratos, el concesionario tiene que hacer diseño. O sea, parte de sus obligaciones es hacer un diseño ejecutable que cumpla con los niveles de servicio. El concesionario además cuenta con discrecionalidad técnica y asume el riesgo de diseño, no solamente durante la fase de construcción, sino también durante la fase operativa. Acá se da la particularidad que es distinta al contrato de obra, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de obra, eh, si es que el comitente o el mandante acepta la obra, el riesgo pasa al mandante, salvo por los vicios, ¿no? Salvo por los defectos que estén cubiertos por el periodo de garantía. Y cuando termina el periodo de garantía, ya pues también pasan al mandante, ¿no? Porque el contratista no puede estar sujeto a una garantía para siempre, pues estará por un año, 2 años, dependiendo del contrato, o hasta 5 años, dependiendo de la legislación aplicable, pero no puede estar sujeto por mucho más tiempo que ese a responsabilidades por vicios y defectos. Ya, pues en un contrato de concesión frente al Estado, el concesionario sí tiene esta exposición y responsabilidad técnica, por lo menos durante toda la fase de operación y mantenimiento, no solo la fase constructiva, sino durante toda la fase en la cual va a explotar la infraestructura, porque tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Eh, Además de ello, hay que tener en cuenta que muchas veces pasa que en contratos de concesión de FBOT el Estado entrega una ingeniería pues incipiente, una ingeniería básica, una ingeniería ni siquiera básica, se podría decir que conceptual al concesionario. Pero esto no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal. Bueno, evidentemente, mientras más completa esté la ingeniería, mejor, pero eh, lo que pasa es que en este tipo de proyectos el Estado no es el más indicado para hacer el proyecto, se necesita indispensablemente la expertise del privado. Entonces, en contratos de FBOT,
lo que hace el privado es tomar la ingeniería que le dé el Estado y a medida que avanza el proyecto, esta ingeniería se va desarrollando, se va optimizando, se va, digamos, complementando. Es parte de la obligación del privado, es parte de la obligación del concesionario desarrollar la ingeniería, optimizar la ingeniería y al final del día lograr un entregable de ingeniería definitiva o ingeniería a nivel constructivo que permita cumplir con los niveles de servicio. ¿Sí? O sea, así como el privado tiene obligaciones de construir, de financiarse, tiene obligaciones de llevar a cabo los niveles de servicio, también tiene obligación de completar la ingeniería y lograr que ésta sea una ingeniería tal que sirva para la construcción del proyecto. Entonces, la ingeniería inicial es simplemente un punto de partida, es un punto de partida que se va optimizando, que se va subiendo de nivel, que se va completando y que termina con un entregable de diseño, que los contratos de concesión suelen llamar EDIs, ¿no? O estudios de ingeniería a nivel constructivo, eh, que canalizan la ingeniería de detalle, ¿no? Es parte de la obligación esta del contratista. Y evidentemente el concesionario asumirá la responsabilidad asociada a ello. Ahora bien, eh, esta lógica de obligación de realizar ingeniería es una lógica que tiene aspectos que no escapan a los problemas, ¿eh? Por ejemplo, cuando el Estado entrega ingeniería, eh, hay que distinguir algunos aspectos de la ingeniería que pueden ser mandatorios y otros aspectos que pueden ser optimizables, o sea, podrían modificarse dentro de los alcances de trabajo del concesionario. Por ejemplo, si es que yo tengo que hacer una estructura de concreto, ¿no? Un aspecto mandatorio podría ser que la estructura de concreto tenga una durabilidad, no sé, pues de 100 años. Y un aspecto optimizable podría ser su extensión su cabida, superficie, su ancho. ¿No? El ancho que te dice la ingeniería es un ancho, pues no lo sé, pues estoy inventando, de 10 metros. Pero si es que yo mantengo la función, podría cambiar ese aspecto, ese ancho de 10 metros a 8 metros. Estaría ahorrando concreto, ¿no? La pregunta ahí es, ¿eso es correcto? Pues tiene que decírmelo, o sea, yo tengo que saber cómo inversionista, como concesionario, qué aspectos de la ingeniería que yo recibo son mandatorios y qué aspectos puedo optimizarlos. Si en el caso que les acabo de decir, si es que yo supiera que la durabilidad de la estructura de 100 años es mandatorio y el ancho de la estructura es optimizable, no habría ningún problema. El problema se presenta cuando eso no es claro, ¿no? De la ingeniería que me presenta el Estado, la ingeniería tenida como punto de partida, muchas veces no pasa o no hay claridad sobre los aspectos que son mandatorios y cuáles aspectos se pueden optimizar. Y esto es un punto que me parece absolutamente crítico a la hora de llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Definir los aspectos mandatorios y los aspectos optimizables de la ingeniería, porque la ingeniería incipiente o la ingeniería inicial del contrato de concesión necesariamente va a cambiar. Si no cambiara, pues el concesionario estaría en incumplimiento, pues porque parte de sus obligaciones es optimizar y hacer una ingeniería completa a nivel constructivo y eso tiene que cambiar. Ahora, ¿qué puede cambiar y qué no? Repito, esto tiene que decirlo el contrato, tiene que poder inferirse el contrato. No es nada fácil decirlo. Por ejemplo, en el laudo, lo puedo decir ahora porque es un caso que ya es público, ¿no? En el arbitraje SIADI que tuvo la concesionaria del Metro de Lima con el Estado peruano, el tribunal arbitral se enfrentó a este problema y dijo que básicamente los aspectos mandatorios de la ingeniería presentada por el Estado al comienzo del contrato y también, como no, la ingeniería de la oferta técnica presentada por el privado, el concesionario que al final se le adjudicó la buena pro, los aspectos mandatorios o vinculantes que no cambian o que no deberían cambiar son todos los que tienen que ver con los niveles de servicio y con el propósito principal del contrato. Es un poco ambiguo también, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Nivel de servicio y propósito principal del contrato. Todo lo demás de la ingeniería inicial podría cambiar. Sin embargo, sería mucho mejor si el contrato lo deja claro desde un inicio, ¿no? Eh, y definir esto es crítico respecto al rol de la supervisión, porque muchas veces la supervisión va a observar qué cosa se ha hecho y qué cosa era lo que debía hacerse. Y para tener como punto de referencia lo que debería hacerse, nuevamente se va a enfrentar a este problema, ¿no? O sea, si va a tomar la ingeniería inicial
podría el constructor exigirme un aspecto de la ingeniería que es optimizable y que yo la cambié porque podía cambiarlo, entonces la observación del supervisor va a ser inadecuada. O podría ser que yo me esté desviando como concesionario de un aspecto mandatorio, caso en el cual la observación de la supervisión va a ser correcta. Pero si yo no sé cuáles aspectos son mandatorios y cuáles son optimizables, pues el supervisor tampoco lo va a saber y va a haber un problemón, porque me va a observar cosas que yo creo que no me debería observar. Y esas observaciones podrían ser causales de penalidades, podrían ser causales de que no me aprueben entregables de ingeniería, podrían ser, por último, que quieran aplicar la carta fianza o que me quieran resolver el contrato. Entonces acá hay que tener en cuenta que la claridad es una meta absolutamente eh, crítica para este tipo de situaciones. Otro problema que podría darse respecto al diseño es que en un contrato de concesión usualmente no existe un único anexo o un único componente o una única parte del contrato que contiene obligaciones de diseño o que contiene características o premisas de diseño. El contrato podría tener, por ejemplo, el cuerpo principal que tenga obligaciones de diseño, los términos de referencia, especificaciones técnicas, oferta técnica, ingeniería de detalle. Todos estos son aspectos del contrato que podrían tener entregables de diseño. Entonces, ¿qué pasa si se contradicen unos con otros? ¿No? Claro, una, digamos, una respuesta óptima sería, oye, hay que hacer lo que mejor sea para el proyecto. Eh, pero aún esto podría ser incluso interpretable, ¿no? ¿Qué cosa es lo mejor para el proyecto? Seguramente el contratista va a decir, el concesionario va a decir, oye, yo hago aquello que para mí es lo mejor y que no va a sacrificar mucho mi economía. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de circunstancias? Pues se necesita una cláusula de prevalencia, o sea, una cláusula que diga, ante situaciones de discrepancia absolutamente esencial entre un anexo y otro, o entre un componente del contrato y otro, va a primar, por ejemplo, el texto del contrato sobre los términos de referencia, o la oferta técnica sobre las especificaciones técnicas. Estoy inventando, pero necesitamos un orden así, de lo contrario, pues esto va a generar problemas, arbitrajes y cuestiones complejas que podrían incluso llegar a bloquear el proyecto, ¿no? Rápidamente me voy a referir al riesgo de cambio normativo. ¿Qué pasa con el riesgo de cambio normativo? El riesgo normativo en contratos de concesión básicamente busca absolver la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es lo vinculante para el concesionario? ¿Las normas que estaban presentes al momento de celebrar el contrato de concesión o las normas que sobrevienen? Sobrevienen quiere decir que se promulgan o que son eficaces después de la celebración de un contrato de concesión. Básicamente el problema es este, ¿no? Cuando se celebró el contrato de concesión, estaba, por ejemplo, para poner un nombre, la norma, un estándar de rendimiento antisísmico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando el contrato de concesión está en vías de ejecución, cambia este estándar y eso implica modificaciones en el diseño, ¿no? En el diseño que podría estar por hacerse, e incluso en el diseño que estaba ya en vías de aprobación. O sea, la pregunta es, ¿el concesionario tiene que modificar su diseño? ¿Tiene que, digamos, atenerse o ajustarse a este nuevo estándar normativo? ¿O es que tiene derecho a mantener las reglas del juego que tenía cuando se celebró el contrato original hasta la culminación del proyecto? ¿Cómo se solucionan estos problemas desde el punto de vista legal? En realidad, hay que atender a lo que se conoce en derecho comparado como freezing clauses, ¿no? Las freezing clauses son cláusulas que congelan el ordenamiento jurídico en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, la base legal de las freezing clauses en el Perú está en el artículo 62 de la Constitución, ¿no? Que señala que mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo precedente. O sea, no se puede modificar legislativamente un contrato ley. Eh, Normalmente los contratos ley, y este sería un tema de otro debate ya, pero normalmente los contratos ley en el Perú son lo que se conocen como convenios de estabilidad jurídica. Los convenios de estabilidad jurídica congelan a favor del inversionista y con el fin de incentivar las inversiones, regímenes legales, usualmente vinculados a tributos, usualmente vinculados a régimen de disponibilidad de divisas, derecho a la no discriminación y estabilidad de regímenes de contratación laboral.
Por ejemplo, si tú celebraste el contrato de concesión y en la época cuando lo celebraste, el impuesto a la renta era 29,5% del margen, un convenio de estabilidad jurídica podría determinar que aun cuando el Estado cambie el impuesto a la renta a 40%, ese cambio no va a ser oponible a ti hasta que termine tu contrato de concesión. O sea, es como si tu contrato de concesión entrase una cápsula del tiempo, ¿no? Y esa cápsula del tiempo no es afectado por el cambio de las normas sobrevinientes, evidentemente hasta que se termine el contrato, ¿sí? Pero los convenios de estabilidad jurídica solo operan para estas materias, ¿eh? Por ejemplo, en el caso que puse anteriormente, el caso del cambio en los estándares antisísmicos, no podría ser materia de un convenio de estabilidad jurídica, porque no tiene que ver con tributos, libre disponibilidad de divisas o derecho a la no discriminación. No tiene que ver con eso. Al menos por convenio de estabilidad jurídica, si es que lo tiene, el concesionario en el caso que mencioné no estaría protegido. Eh, Sin embargo, ¿qué pasa si es que un contrato de concesión no tiene convenio de estabilidad jurídica? Si no hay un freezing clause, una freezing clause, si no hay un convenio de estabilidad jurídica, pues hay que ver si es que los contratos en general, o sea, cualquier contrato privado, civil o mercantil, legalmente tiene protección frente al cambio normativo. Y esto en el Perú, y solo en el Perú, es bien discutible, ¿no? Porque implica la aplicación de una norma de la Constitución que se contrapone con el Código Civil, ¿no? Veamos. Artículo 62 de la Constitución. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Parecería bastante claro, ¿no? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. O sea, el estándar antisísmico 2, el nuevo, no se aplicaría al contrato que ya estaría encapsulado con el régimen, incluyendo el Reglamento Nacional de Edificaciones que estaba vigente al tiempo de celebración. Sin embargo, el Código Civil dice otra cosa, ¿no? Y es una cosa no solamente distinta, sino opuesta a lo que dice la Constitución. La ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. O sea, la ley sí podría cambiar las reglas de juego, una ley sobreviniente. Pues, parecería que uno dice blanco y el otro dice negro. No lo quiero, digamos, complicar con esta discusión legal, pero la posición más, digamos, sensata es entender que en principio se aplica el artículo 62 de la Constitución, o sea que el contrato está blindado frente al cambio normativo, pero también podría darse que haya normas sobrevinientes que busquen proteger valores fundamentales, derechos fundamentales o busquen proteger principios constitucionales y estos principios, a la luz de un test de proporcionalidad, sean más dignos de protección que la libertad contractual o que la estabilidad que da el 62 de la Constitución. O sea, al final del día hay que ponderar, ¿no? Entre la libertad contractual y el blindaje que te permite la celebración de un contrato y congelar las reglas, y también los otros valores fundamentales que también son constitucionales, digamos que podrían subyacer a la norma, digamos, nueva, a la norma que modifica el contrato original. Por ejemplo, en el caso del estándar antisísmico, pues me da a mí la impresión que el nuevo estándar antisísmico busca proteger un valor que en concreto merecería más protección que la libertad contractual, ¿no? Que es la seguridad de las personas. Entonces, al final del día, esa necesidad, digamos que también, a la cual también subyacen derechos fundamentales, podría primar, y habría que hacer un test de proporcionalidad, pero podría primar respecto a la libertad contractual y podría determinar que al final del día se aplique el estándar antisísmico sobrevenido, o sea, la modificación a las reglas digamos, originales del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el Perú tenemos un caso emblemático de cambio normativo, que es el caso de los peajes, ¿no? Que, digamos, ocurrió en la época de aislamiento social obligatorio determinada por el COVID. El gobierno en esa época promulgó esta ley, ¿no? La ley 31018, que solamente tenía este contenido, que decía lo siguiente, básicamente: suspéndase con carácter excepcional y provisional el cobro de peaje en todas las unidades de peaje de la red vial nacional, departamental y local con el objeto de evitar que el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento social obligatorio.
Pero no solo eso, no solamente se suspendía a las concesionarias el cobro de peaje, sino también que lo siguiente, ¿no? La suspensión establecida en el presente artículo no causará ni generará derecho compensatorio. O sea, no es que al concesionario le iban a dar más tiempo de concesión, ni le iban a indemnizar a recomponer el equilibrio económico financiero, no. Prácticamente la suspensión de peaje, la ley decía que era costo del concesionario. Evidentemente se pidió un recurso de acción de inconstitucionalidad contra esta norma. El Tribunal Constitucional en última instancia determinó que esta norma vulneraba el artículo 62 de la Constitución. Vulneraba la protección. Es muy interesante, ¿ya? La pregunta es, ¿qué cosa vulneraba esta norma que determinaba el hecho de que los peajes no se podían cobrar durante la época del COVID? ¿Vulneraba l- algún convenio de estabilidad jurídica que tenía el Estado celebrado con los concesionarios? ¿O vulneraba la protección que tenía cualquier parte de un contrato civil o mercantil celebrado en el Perú? Al final lo que dijo esta norma fue que, o perdón, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que esta norma vulneraba el artículo 62 de la Constitución eh, respecto a la protección que tenían las partes de contratos privados. ¿Ya? Viola el mandato del artículo 62 de la Constitución, conforme al cual los términos contractuales no se pueden modificar por leyes o disposiciones de cualquier clase. O sea, cualquier privado, digamos, tiene derecho a que si ha celebrado un contrato válidamente, pues luego el Estado no pueda cambiar las reglas de juego mediante la emisión de una norma. Repito esto como regla, ¿no? Como regla. No se podría ser tan extremista de decir, bajo ninguna circunstancia una norma va a cambiar el contrato. No, sí podría cambiar el contrato siempre y cuando la norma busque proteger valores fundamentales, superiores, constitucionales que le ganen en un test de ponderación a la libertad contractual. Sí, vamos a pasar con las preguntas. Ya un poco me falta poco para culminar y ahí pasamos con todas las preguntas de la audiencia. Ahora bien, eh, ¿qué pasa si el cambio regulatorio sí fuese exigible? O sea, si es que la norma sobreviniente lograse permear en el contrato en vías de ejecución. En el ejemplo que puse, ¿qué pasa si es que el concesionario tuviese que acatar el nuevo estándar antisísmico? Eso es otra discusión, ¿eh? La discusión uno es si la norma sobreviniente impacta al contrato de vías de ejecución, en vías de ejecución o este contrato está aislado contra el cambio normativo. Discusión uno. Y la discusión dos es asumiendo como premisa que la norma sobreviniente impacta en el contrato en vías de ejecución, ¿qué derechos tiene la parte afectada, en este caso el concesionario? Pues en este caso se podrían aplicar instituciones como la imposibilidad, ¿no? La imposibilidad sobrevenida, la teoría del riesgo, la fuerza mayor, la excesiva onerosidad de la prestación. O sea, hay todas las instituciones diseñadas para el cambio de circunstancias podrían ser aplicables si es que hay un cambio normativo en un contrato de concesión en vías de ejecución, en cualquier contrato en vías de ejecución. Porque usualmente el cambio normativo es una circunstancia imprevisible, usualmente ya. Podría ser previsible si es que, pues, qué sé yo, el contrato de concesión se celebró mientras había un proyecto de ley sometido al escrutinio público y todo el mundo sabía que se podía modificar la ley en ese sentido, ya ahí será previsible, pero lo normal es que un cambio normativo no sea previsible. Por ejemplo, los lineamientos MEF para diseños de contratos de asociación público-privada determinan que el cambio normativo genera el derecho del concesionario a la recomposición del equilibrio económico-financiero si es que hay un impacto económico afectado y si es que se superan ciertos umbrales. Pero esto es bien importante, ¿ya? Para que se aplique esta cláusula de recomposición del equilibrio económico-financiero, pues eso tiene que estar pactado en el contrato. Tiene que estar pactado. Si no se ha pactado nada, lo que le queda al concesionario es acudir a una categoría que es bien difícil de aplicar porque tiene muchos requisitos que subyacen a su aplicación, que es la excesiva onerosidad de la prestación, que está regulada en el Código Civil. Tiene todavía esa posibilidad, pero lo mejor, lo más, digamos, directo, lo más claro es pactar una cláusula que se suele hacer de recomposición del equilibrio económico financiero ante cambios normativos que implican sobrecostos en el concesionario. Paso al último ítem y tras ello las preguntas, para no excederme del tiempo que se me ha concedido. En contratos de concesión APP son muy usuales los reclamos de subcontratistas por eventos de responsabilidad del concedente.
La pregunta gatilladora acá es, ¿puede el concesionario trasladar al Estado como propios reclamos por impactos sufridos por sus subcontratistas, pero que hayan su causa en eventos de responsabilidad del concedente? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un atraso de áreas? ¿Qué pasa si hay, digamos, una falta de aprobación que condiciona la ejecución de un diseño, lo cual genera un impacto crítico y la falta de aprobación viene del concedente? ¿Qué pasa en esos casos? Claro, el impacto va a ser al concesionario, pero como la gran parte de la fase constructiva está subcontratada, fíjense ustedes, ¿no? O sea, acá el Estado causa por atraso, por algún tipo de incumplimiento, un impacto en su contraparte, en la concesionaria, sí, pero como la concesionaria tenía subcontratada la fase preoperativa del proyecto, el daño lo va a sufrir directamente el EPCista, el contratista EPC, y no solo el contratista EPC, sino también sus subcontratistas y podría ser sus proveedores, ¿no? Entonces, la pregunta es, los subcontratistas, y usualmente, por lo menos en el Perú, en el contrato de concesión se suele pactar cláusulas según las cuales la concesionaria se obliga a causar que estos stakeholders no reclamen renuncien a su derecho a reclamar directamente al Estado. Sería bajo las reglas de la responsabilidad extracontractual, porque no tienen ningún contrato con el Estado, pero renuncian a su posibilidad de reclamar al Estado. ¿Ya? Entonces, la única que puede reclamar al Estado es la concesionaria, pero quien ha sufrido el impacto directamente es el EPCista, son terceros, o sea, son sujetos que no tenían un contrato con el Estado. Entonces, acá entra a tallar todo lo que es la teoría de los contratos back-to-back y los reclamos pass-through. La teoría de los contratos back-to-back y reclamos pass-through determina que bajo ciertos requisitos, estos eh, proveedores, estos subcontratistas impactados, pueden canalizar su reclamo, pueden hacer, por eso es pass-through, canalizar su reclamo a los niveles de ejecución superiores, ¿sí? Sin que obtengan una indemnización. Y la canalización del reclamo va a determinar que al final del día sea la concesionaria quien, digamos, haciendo una suerte de síntesis de los reclamos integrales, reclame como propios frente al Estado una indemnización de daños y perjuicios. O sea, la concesionaria va a ser la que reclame por el contratista EPC, por los subcontratistas. Si quieren verlo así, la concesionaria va a prestar el patrocinio en el arbitraje que se lleve a cabo entre el Estado peruano y la concesionaria. Préstamo de patrocinio, pero solamente si es que este arbitraje es positivo, si es que existe un laudo que compense a la concesionaria, los flujos obtenidos a título de compensación o a título de indemnización van a ser, entre comillas, cascadeados, que no existe la palabra cascadeado, pero es bastante descriptiva. O sea, el flujo va a llegar al contratista EPC y a los subcontratistas afectados, solamente si viene del Estado. O sea, la lógica back-to-back y de los reclamos pass-through es que la concesionaria no saque de su bolsillo para pagar estos reclamos, sino que obtenga, solamente sea un canalizador, un facilitador, alguien que acerca como intermediario las posiciones del contratista EPC y del Estado, y le presta su patrocinio formalmente para el reclamo y solamente si obtiene la compensación, eh, pues este contratista EPC va a obtener también la compensación que venga de la concesionaria. Ya, pero esto no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y esto es, digamos, en arbitraje internacional es absolutamente discutido, hay fallos contradictorios, ¿no? Hay fallos contradictorios en arbitraje de inversión, en CIADI, en ICC, en tribunales nacionales. O sea, ahorita, digamos, ¿cuáles son los requisitos para que se escale el reclamo del contratista EPC a la concesionaria y la concesionaria reclame, prestando su patrocinio, los daños del contratista EPC? No hay un criterio claro, ¿no? No hay un criterio claro. Desde mi punto de vista, esto pasa porque los abogados, los árbitros que se dedican a esta práctica, pues no han tenido en cuenta que este problema es un problema que viene pues desde los años 40 en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos ya existe una solución para este tipo de problemas, y la solución está dada por una doctrina que se llama la doctrina Severin, ¿no? La doctrina Severin, que funciona cuando hay reclamos por incumplimiento del Estado que generan daños derivados de responsabilidad civil en los subcontratistas, en los EPCistas, no solamente en la contraparte del Estado, sino en los contratistas de aguas abajo. Vamos a ver muy brevemente el caso Severin y les voy a mencionar cuál es el criterio que actualmente tienen las cortes americanas para este tipo de casos. No son arbitrajes, son cortes nacionales, cortes federales. ¿Qué pasó?
El contratista Severin celebró un contrato con el gobierno de Estados Unidos para suministrar trabajos, materiales y prestaciones necesarias para la construcción de una oficina postal en New York, a cambio de una contraprestación de $800.000. Muy bien. El alcance de los trabajos de Severin debía efectuarse conforme a determinados planos y especificaciones y debía culminarse 540 días calendario después de la recepción del aviso para proceder, ¿no? O sea, este era el plazo del contrato. El contrato reguló la participación de un arquitecto supervisor que se encontraba facultado para objetar y aprobar ciertos modelos de yeso a escala que el gobierno debía entregar a Severin para que éste los implemente como parte de su alcance de trabajo. O sea, el Estado tenía que darle, a través del arquitecto, al contratista modelos de yeso para que, en base a esos modelos de yeso, fabrique, pues, digamos, estatuas para la oficina postal. En particular, el águila, pues, ¿no? Emblemática de Estados Unidos, esta águila calva, tenía que hacerlo en base a los modelos que le dé el Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Existieron atrasos en la entrega de modelos de yeso por parte del Estado y a su vez demoras que se originaron, demoras en la aprobación tardía de dichos modelos por el arquitecto. En buena cuenta hubo incumplimientos imputables al Estado federal, en este caso los Estados Unidos. Los eventos mencionados ocasionaron que Severin se ve impedido de colocar oportunamente las tapas exteriores de mármol por estar a la espera de los modelos de yeso. Ello derivó en un atraso global en la entrega de la obra. O sea, el incumplimiento, en pocas palabras, del Estado generó un atraso crítico en el Estado. Y fue atraso crítico pues porque postergó la fecha fin del proyecto, ¿no? Ante estas circunstancias, Severin estructuró un reclamo económico contra el gobierno. Recuerden que Severin era el contratista, por así decirlo, principal, la contraparte del Estado. Y fíjense ustedes, Severin reclamó daños propios, por un lado, gastos generales, básicamente, y por otro lado, reclamó gastos generales del subcontratista, que no era él, y también reclamó costos en campo del subcontratista, incluyendo trabajos de alquiler y maquinaria, del subcontratista. O sea, reclamó por el subcontratista, que es exactamente lo que suele pasar en contratos back to back de concesión, ¿no? La concesionaria reclama por impactos recibidos por el subcontratista a raíz de incumplimientos del Estado. En pocas palabras, y estoy súper resumiendo lo que dijo la Court of Claims, en este caso de Severin, eh, pero básicamente lo que dijo en este caso eh, es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, existe responsabilidad eh, del contratista principal. O sea, el contratista principal en este caso era quien contrató con la entidad, ¿no? De Severin frente al subcontratista. Si es que existe esta responsabilidad del contratista principal frente al subcontratista, entonces existe daño real en el contratista principal. O sea, si el contratista principal es responsable y entiendan responsable como que tiene que compensar al subcontratista por los daños recibidos, si esto pasa, entonces para la Court of Claims existe un daño real en en el contratista principal, y si existe un daño real en el contratista principal, ¿no? Entonces, el contratista principal sí tiene legitimidad para presentarse frente al Estado como parte verdaderamente interesada en el reclamo, aunque el destinatario final del reclamo sea el subcontratista, ¿sí? O sea, si hay responsabilidad del contratista principal frente al subcontratista, eso le da legitimidad al contratista principal para comparecer frente a las cortes y reclamar un daño que no es suyo, ¿no? Que lo percibió el ejecutor de aguas abajo. Entonces, en estos casos, el recurso del contratista principal es admisible, ¿no? Eh, Sin embargo, en el leading case de Severin, la Court of Claims llegó a la conclusión de que Severin no pudo presentarse para reclamar los daños de su contratista porque había aceptado una cláusula que es la que ustedes van a leer a continuación, la famosa No Damage for Delay Clause, que dice lo siguiente: el contratista, o sea, Severin, no será en ningún caso responsable por cualquier pérdida, daño, deterioro o retraso causado por el propietario. O sea, el contratista le dice a su subcontratista: yo, Severin, no voy a responder si es que el Estado se atrasa. No damage for delay. Entonces, bajo este razonamiento, la corte en Severin dice: oye, si tú no tienes ninguna responsabilidad frente al subcontratista por esta no damage for delay, ¿a santo de qué vas a comparecer frente a mí a reclamarme daños del subcontratista? Si ya el subcontratista te dio un waiver, renunció a su responsabilidad, a pedir responsabilidad, ¿qué vas a reclamar? Entonces tu demanda va a ser, no existe la categoría de inadmisible, improcedente en el common law, pero el reclamo fue rechazado, ¿no? El reclamo fue rechazado por la existencia de esta cláusula.
Entonces, ¿qué cosa nos deja la doctrina Severin para reclamos pass-through? Lo que yo pienso es que la doctrina Severin nos enseña que los reclamos en los cuales la concesionaria presta su patrocinio a los ejecutores de aguas abajo deberían ser procedentes y deberían ser analizados por el tribunal arbitral en arbitrajes frente al Estado, siempre y cuando la concesionaria acredite, ¿no? Acredite que contractualmente debe responder frente al contratista o a los subcontratistas en caso, aunque sea condicionalmente, aunque sea en caso obtenga la compensación del Estado. Condicionado, si quieres verlo así, a la compensación del Estado. Obviamente, si la concesionaria ya pagó indemnización al contratista EPC, pues es bastante claro que ha absorbido el impacto económico del incumplimiento del Estado y tiene legitimidad para reclamar. Pero aun cuando no haya pagado, si es que de su contrato con el contratista EPC demuestra que hay una responsabilidad, que hay una compensación frente a este contratista, pues eso lo legitima para reclamar, porque ya está reclamando un daño propio y está actuando a nombre propio, aunque el flujo vaya para el ejecutor de aguas abajo. Bueno, esto es básicamente lo que quería trasladarles. Le pido disculpas a Carlos por haberme tomado un poco más de tiempo. eh, y bueno, en caso tengan alguna pregunta, quedo a disposición. Si fuese pertinente aún. Excelente, Walter. Oye, te felicito por una exposición, oye, de altura. Señores, por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Podría manifestarse, por favor? Por aquí estamos hablando, bueno, por aquí está Bruno González. Adelante, Bruno, puedes encender tu micrófono y tu cámara. Sí, Te escuchamos. mu- muchas gracias, buenas noches. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, de cara al cumplimiento de las obligaciones en un contrato de concesión, eh, las sentencias que puedan ser emitidas por las cortes de ese país, ¿no? Entonces, básicamente a lo que me refiero es cómo podría interpretarse, por ejemplo, esa sentencia que ha emitido el año pasado un juez constitucional estableciendo una suspensión en el cobro de los peajes de un contrato de concesión, porque al ser la única vía por la cual ciertos ciudadanos de un sector pueden transitar, vulneraría derechos fundamentales. Entonces, de cara al aspecto civil, ¿cómo podría ser interpretado o sea, ese tipo de interpretaciones de las Cortes? Bueno, desde mi punto de vista, eh, normalmente hay que ver cuál es la legislación aplicable, ¿no? Si es que la legislación aplicable usualmente es la legislación local para los contratos de concesión, o sea, en el Perú se aplica la legislación peruana. Para bien o para mal, digamos, la interpretación de los jueces, claro, no necesariamente es vinculante, pero sí forma parte de ese todo que va a ayudar a entender cuál es la legislación peruana. Que los fallos a veces sean buenos o sean malos, pues eso es parte, si quiere verse así, del riesgo normativo, ¿no? Pero no por eso podemos dejar digamos, aplicar la legislación con todo lo que trae, que son el entendimiento de los jueces, de los árbitros, de los tribunales. No, bueno, los árbitros no tanto porque son confidenciales los laudos, salvo que intervenga el Estado, pero sí pasan a ser precedentes al menos relevantes para interpretar, no vinculantes necesariamente, pero sí relevantes para determinar las obligaciones e incluso la validez de contratos como el contrato de concesión, ¿no? Porque al final del día, como digo, son contratos a los cuales se les aplica la legislación peruana. Gracias, Bruno, por tu intervención, por tus preguntas. Por aquí tenemos también la mano levantada por Vicky Goicoechea. Adelante, Vicky, por favor, puedes encender tu cámara y tu micrófono. Muchas Adelante. gracias. Buenas noches. Hola Walter, muchas gracias por la clase, como siempre, muy ilustrativa. Mi pregunta está relacionada con la pregunta del compañero anterior sobre la referencia que hiciste a esa ponderación que se debería realizar en cuanto al artículo 62 de la Constitución y la protección que ofrece y algún otro derecho que contenga valores jurídicos tan supremos que puedan oponerse, digamos, a esta protección constitucional. Y estaba referida a lo que preguntó quien me antecedió y que está vinculada con el derecho a la libertad, ¿no? Y que debido a ello el Tribunal Constitucional tomó la decisión de restringir o suspender el cobro de esos peajes, ¿no? Entonces, digamos que el ejemplo que tú nos pusiste era del COVID y que evidentemente todos sabemos que fue una situación totalmente irresistible
impensable y que por lo tanto estaba en juego no solamente la salud de una o un grupo de personas, sino de toda la población. En este caso, ¿estaríamos en una circunstancia similar como el ejemplo que nos comentaste? Muchas gracias. ¿Te refieres al caso particular del, del tránsito, ¿no? Sí, sí, Walter. Al tránsito y a la libertad de tránsito, pues, ¿no? Que estaba restringida porque no había otra vía y era la Sí, sí, única sí. posibilidad de escape. Mira, ahí la información que tengo nuevamente es información en base a las noticias, ¿no? Quisiera ser muy cauteloso porque, digamos, un abogado tiene que dar su opinión en base a los hechos precisos, ¿no? Pero lo que te podría decir es que hay que hacer una ponderación y la ponderación tiene varias fases, ¿no? Si es que la norma o la decisión sobreviniente busca tutelar un fin constitucionalmente legítimo, si es que hay el tema de la necesidad, es decir, si no había algún medio menos intrusivo, si es que había proporcionalidad, eh, pues si es que se cubre estos eslabones del test de proporcionalidad, pues evidentemente habría que proteger al valor constituido por la libertad de tránsito, ¿no? Eh, no quisiera ser tan concluyente en decir sí o no, pero en principio tendría yo que darte esto como respuesta hipotética, ¿no? Con cargo de ahondar un poco más en una conversación. Pero básicamente es eso, ¿no? Test de proporcionalidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Oye, Walter, voy a aprovechar para hacerte como una pregunta y comentario. Cuando estuviste conversando sobre los contratos de FIBOT, ¿ok? Pude entender lo siguiente, allí el Estado le entrega al concesionario que tiene que adelantar el proyecto, lo referente a lo que es la ingeniería conceptual, ¿cierto? ¿Ok? Bien, yo no soy abogado, obviamente, pero conozco muchísimo sobre estos temas que tienen que ver con proyectos, incluso con estimaciones de costos. Cuando hablamos de una ingeniería conceptual, según la experiencia que tenemos, por ejemplo, de lo que es la ICE International, que es la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, ahí estaríamos hablando que entre, por ejemplo, la ingeniería de perfil o la visualización, como se dice en otros países, que es lo que corresponde a un clase 5 y la conceptual a un clase 4, estoy hablando de costos, costos clase 4, 5 y 4, allí se establece o se aprueba lo que son los estudios de factibilidad y de viabilidad del proyecto. ¿Ok? Yo te pregunto, Walter, y atendiendo incluso, para que no se me olvide, estuviste hablando sobre aspectos mandatorios. Según tu experiencia, eh, y te pido también tu feedback en esto. Déjame en pocos segundos organizar mi comentario. Uno podría entender como aspecto mandatorio cuando ya uno llega a una ingeniería básica donde tienes aprobados los alcances en términos de una estructura desagregada del trabajo. Un alcance es un aspecto mandatorio y más aún se multiplican esas acciones cuando tú llegas a una ingeniería de detalle en términos de lo que son requisitos y especificaciones técnicas de construcción, incluso especificaciones técnicas de algunos recursos como materiales, equipos y mano de obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener como esa especie de vaso comunicante en este tipo de contrato entre lo que es la ingeniería conceptual y esos aspectos mandatorios que tú nos estuviste señalando? No sé si me entiendes lo que yo te estoy diciendo y en base, obviamente, a la experiencia que tú tengas en este tipo de contratos. A ver. Es una pregunta bastante técnica, ¿no? Pero, digamos, en realidad, la prestación, desde el punto de vista legal, la prestación del concesionario que asume un alcance de FBOT es una prestación de hacer diseño. La prestación de hacer diseño implica modificar
la ingeniería básica que recibió. Modificar para optimizar. Conceptual. Entendemos que recibió la conceptual para Claro, proceder con la claro. ingeniería básica. Exacto, exacto. La tiene que hacer evolucionar, por así decirlo, hasta Correcto. tener un entregable a nivel constructivo, ¿no? A nivel definitivo, un entregable que permita ya la ejecución de la obra de una manera correcta, de una manera exhaustiva, de una manera suficiente. ¿Ok? Eh, lo que yo señalaba ahí, que era uno de los problemas que en mi experiencia a los cuales me había enfrentado, es ver qué aspectos de la ingeniería que entrega el Estado son aspectos que sí o sí el concesionario a la hora de hacer ingeniería y a la hora de desarrollar la ingeniería y a la hora de optimizar la ingeniería que recibió, va a tener que dejar incólumes, o sea, no va a poder mover ni siquiera un centímetro porque sería un incumplimiento contractual. Eh, Hay aspectos que tengo entendido que sí los puede modificar como parte de su obligación de optimizar ingeniería y qué aspectos no. Lo que yo sugería era hacer un criterio o tener un criterio contractual para que los aspectos que sí pueden ser optimizados y los aspectos que, por ejemplo, niveles de servicio que sí o sí se tienen que lograr sin ningún tipo de cambio, sean distinguibles, porque de lo contrario esto podría generar incertezas y al final del día eso va a entorpecer la labor de la supervisión. Pues la supervisión va a tratar, podría determinar que 10 de 10 aspectos son mandatorios y no optimizables. Entonces, y el privado podría decir, no, son 5 de 10 y va a haber discusión. Entonces, los entregables del privado van a ser observados y van a venir los remedios jurídicos aplicables, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, lo que debe quedar claro no es tanto técnicamente cuáles aspectos son mandatorios o no, sino cuál, o sea, más allá de lo técnico, cuáles de los aspectos contemplados en la ingeniería sí podrían ser considerados como mandatorios. O sea, una claridad, tendría que haber claridad al respecto. Oye, muy interesante esto y esto da como que, eh, si se quiere, ingrediente para otra conferencia. La verdad, oye, tremendo este tema de lo que son los contratos de efecto, bueno, para todos los tipos de contratos que tú aquí has manejado, pero me llamó especialmente la atención esto cuando tú estuviste hablando sobre la ingeniería conceptual que es entregada por el Estado al concesionario. Muy bien, señores, gracias por tus comentarios y por tu respuesta, Walter. Otro comentario, por favor. No hay más preguntas, comentarios. Muy bien, si no hay más comentarios que hacer, entonces estamos, bueno, pero que estoy viendo a mi amigo Alberto Urdaneta. No sé si tienes por ahí, tienes encendido el micrófono, ¿no? Sí, quería felicitarlo porque en realidad esos son contratos bastante complejos, ¿no? Ujú. Eh, Como él dice, ahí, dependiendo de la legislación de cada país, hay riesgos bastante profundos en cuanto al cambio de legislación. Inclusive puede influir la de otro país dentro del contrato ese de la concesión, como está pasando ahora con esto de los aranceles y pare de contar. Entonces es muy complejo y tiene que haber un abogado que tenga un calibre como el que tiene Walter para poder sobrellevar esto, porque estos contratos tienen que, mientras más experiencias tenga, porque eso lo vivimos aquí en Venezuela, mucho se vivió en la buena época donde se hacían proyectos macro, como el metro de Caracas, el metro de Maracaibo, las plantas industriales. Y yo participé en uno que casualmente era de ese tipo, pero era llave en mano y el contratista, el ente el concesionario tenía el control de la ingeniería también. Era llave en mano. Hay muchos reclamos. No había variación en aquella época legal, pero fíjate todo lo que está revolucionando ahora, ¿no? Ahora con esto de los cambios internacionales, de pronto te colocan un arancel y ¿dónde te ubicas tú ahí? ¿Dónde está ese costo? ¿Quién lo va a absorber? Eso no estaba dentro del presupuesto, porque es independiente del país. Puede venir los productos de un proyecto como el metro, pueden venir de varias partes, no necesariamente de un solo país. Entonces, ¿cómo va a impactar eso? ¿Quién va a absorber ese costo? Entonces, ahí, ¿qué legislación? ¿Quién va a asumir eso? Es correcto. No sé, Sí, muy Walter, interesante. si tienes un comentario. Sí, sí.
Claro, eso sería interesante, ¿no? Porque, digamos, normalmente una cláusula de reequilibrio económico financiero, que es lo que se me viene inmediatamente para este tipo de situaciones, se activa ante cambios normativos de legislación local. Pero también podría ser que haya legislación internacional que encarezca los costos de ejecución de un contrato. Habría que ver lo que el contrato dice. Pero si la cláusula de recomposición del equilibrio económico solamente atiende a cambios de legislación local, lo que quedaría para el concesionario sería acudir a la categoría de la excesiva onerosidad de la prestación, eh, que está regulada en el Código Civil y que se activa frente a circunstancias imprevisibles y sobrevinientes que generan una alteración mayúscula del equilibrio económico. O sea, tiene todavía una suerte de remedio legal el concesionario ante este tipo de situaciones, ¿no? Lo que Eh, pasa es que, disculpa, lo que pasa es que generalmente no, una de las partes es, acuérdate que vivimos en Latinoamérica, las situaciones político-económicas son demasiado fluctuantes y generalmente cuando se hace un contrato con compañías transnacionales o internacionales, porque los consorcios locales no lo pueden hacer, hay una cláusula básica que es el cambio de moneda. Todo se va a hacer en una moneda estándar. Y ahora con esto va a ser una lección aprendida, ¿no? Hace como un año y medio hice un estudio de los riesgos geopolíticos debido a las elecciones y los cambios que podían venir. Créeme que las pegué casi todas, ¿me entiendes? Porque solamente con la de los Estados Unidos, porque hay en Perú, hay ahorita en Bolivia, fíjate, elecciones en Argentina, hubo en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, México, y todas las legislaciones lo que hicieron fue distorsionar el mercado de cualquier manera, cualquier mercado, cualquier área de ejecución de la vida civil, política, la que tú quieras. Pero en el caso de proyectos macros como es el metro, el aeropuerto, eso afecta fuertemente. O sea, que te impongan un impuesto del 12% sale del margen de cualquier cosa. ¿Sí? Y mientras más aumente, todo está dolarizado. Todo está en una moneda base. Mientras más aumente, más costo te va, más problemas va a ocasionar. Es una cascada, porque va a ser de la parte de cumplir con la normativa, después cumplir con los requisitos técnicos, después cumplir con la entrega y después el cobro. correcto. ¿Ves? Sí, sí, es una cadena de contratos, ¿no? Es un equilibrio bien delicado que se teje, digamos, no solamente entre el concesionario y el Estado, ¿no? Sino entre todos los involucrados, todos los ejecutores, que son bastantes niveles, no solo uno. Sí, bastante complicado. Llevar un contrato no es fácil, a menos que haya una estabilidad. Y sin embargo, si hay estabilidad, siempre hay un riesgo, una estabilidad político-económica. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, te felicito, No, en verdad. gracias a ti por tu comentario, Alberto. Gracias, Alberto, por tu intervención. Bueno, señores, si no hay ninguna otra intervención, entonces damos por finalizada esta conferencia. Nos estaremos viendo quizás en el mes de junio, en la cuarta conferencia 2025. Gracias a ti, Walter, como siempre, Gracias a ti, Carlos. tu excelente exposición, de verdad, por tu amistad. No somos colegas, pero estamos muy involucrados, pues, en el tema de los costos y contratos. Más que todo en los contratos de construcción. Yo te busqué porque, bueno, ya todos ustedes saben que Walter es un destacado abogado, incluso profesor universitario que domina todos estos temas que tienen que ver con los contratos de concesión, incluso con los contratos internacionales. Así que gracias, Walter, y nos vemos próximamente. Que tengan Claro que feliz. sí. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.